buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Viñazabal, trabajo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático. En realidad hoy no me presenté. Elaboramos un proyecto que presentamos al Fondo Mundial del Medio Ambiente, que se llama así, Ganadería Clima Inteligente y Restauración de Pastizales Degradados en Uruguay. Este proyecto lo hemos venido trabajando en forma interinstitucional, con participación de técnicos de INIA, con participación de técnicos de la UDELAR y sobre todo de Facultad de Agronomía, con participación de técnicos del BOTMA. Bueno, es un proyecto realmente transversal, con consulta a organizaciones de productores, como Comisión Nacional de Fomento Rural, FUCREA, etc. Consiste en reconocer la ineficiencia de nuestros sistemas de producción de carne, básicamente porque trabajan con asignaciones de forraje por cabeza muy subóptimas, y de alguna manera llevar esas ofertas de forraje y esas asignaciones de forraje a niveles de aumentar la eficiencia de aprovechamiento y la eficiencia del rodeo. Y eso se traduce en que pretendemos pasar de una línea de base en la cual básicamente el índice de área foliar del campo natural es muy bajo, para trabajar con más pasto y generar, por lo tanto, mayor oferta para el mismo stock. Y otros co-beneficios ambientales, como darle de comer al suelo más carbono y más nitrógeno, para, en aquellos casos que hay degradación y estamos, por lo tanto, lejos del nivel de referencia y del nivel de saturación, intentar reconstruir parte del carbono orgánico del suelo que se ha perdido. Entonces, la meta del proyecto es mitigar el cambio climático, pero restaurar tierras degradadas y generar, obviamente, co-beneficios económicos en los ingresos a nivel de los ingresos de los productores, con beneficios sociales y ambientales, no solo de mitigación, sino también de resiliencia, adaptación, etc. Vamos a trabajar en 35.000 hectáreas, con un conjunto de unos 60 predios de referencia en distintas situaciones, pero buscando tener impactos indirectos o asociados en unas 400.000 hectáreas adicionales. Y los beneficios esperados son más productividad, ingresos más altos y estables para los productores, lo cual sea un incentivo para la sostenibilidad o la durabilidad de la propuesta, una reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de carne producida, por efecto mayor productividad, por efecto calidad de dieta, un secuestro de CO2 en suelos, bueno, pues que sabemos que es algo desafiante, que no tenemos una información muy robusta para sustentar, pero pretendemos que el proyecto responda en cuáles son los principales drivers y en qué medida y qué prácticas de manejo pueden conducir a mover la aguja del carbono en el suelo. Ahí hacemos un supuesto de 0,7 toneladas de CO2 por hectárea año, que equivalen a aproximadamente 200 kilos de carbono hectárea año promedio para un periodo largo. Y es un proyecto que se inspira en la propuesta original del proyecto Ganaderos en Rocha de INIA, donde los beneficios se aplican por aplicación de conocimiento y no por un paquete de insumos o por inversiones. Y bueno, y lo vemos como una construcción de largo plazo que reconoce la paternidad de proyectos anteriores y las enseñanzas que esos proyectos han derivado, y que apunta a escalar hacia un escenario donde la mayor área posible del país se cambie su paradigma productivo de baja eficiencia y a una racionalidad más de flujo que de patrimonio o de stock. Bueno, y le pido a Gervasio que tome la posta para contar cómo el proyecto se propone abordar el monitoreo principalmente de las variables ambientales. Bárbaro, muy rápidamente les cuento lo que tenemos pensado medir. Se van a medir un montón de cosas más sociales y económicas de los predios. Son predios que van a hacer una transición de coinnovación hacia hacer un manejo mejor del pasto y del recurso forrajero, y le vamos a medir cuestiones que tienen que ver con el impacto en el clima. Como decía Walter, son 60 predios familiares, medianos, y se va
realizar algunas mediciones más con satélites en 60 de esos predios y algunas mediciones más intensivas en 20 predios seleccionados. Y entonces se pone a estudiar una metodología de pares muy parecida a la que estamos hablando muchos, pero a nivel de sistemas enteros. Se va a comparar predios focales con predios vecinos, un poco de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos un predio focal que va a hacer el proceso de conurbación y cambiar su manejo, y tenemos también algún potrero focal, por ejemplo, dentro del predio, y tenemos el vecino. A veces tenemos un vecino, a veces tenemos varios vecinos para comparar, y vamos a comparar a nivel de predio entero, cuestiones que tienen que ver como el índice verde, por ejemplo, antes y después del cambio. Lo bueno es que tenemos lo que pasa antes y después del cambio, y algunas variables, como que ahora les voy a contar cuáles son, se muestran más bien con un diseño de pares, por ejemplo, entre potreros vecinos que mantienen o eran similares antes de que empiece el proceso de coinnovación en el proceso focal, y se miden algunas variables del suelo o de manejo o del ganado en potreros vecinos para tener un sistema de diseño pareado, que tiene entonces como dos escalas, una a nivel de predio y otra a nivel de algunos potreros. Vamos a medir productividad primaria neta con satélites, vamos a medir carbono en el suelo, nitrógeno en el suelo, en las fracciones del suelo, y vamos a medir NaN, potencial de medición de nitrógeno, todas las cosas que nos enseñó a hacer Alejandro, no sé dónde está. Y estamos haciendo ahora, les contaba hoy que estamos haciendo NaN en POM y en MAOM. Estamos viendo el nitrógeno de dónde sale, si sale de la POM o si sale de la MAOM, como para ver de dónde se aporta. Esas son las cosas que vamos a medir. Después vamos a ver toda composición de especies y composición de dieta en heces bueno, las heces para estudiar composición de dieta, y con esos valores y los valores que nos reporten los productores vamos a tener una estimación muy básica de modelado, digamos, en función de el tapiz y de la dieta que comen. Vamos a modelar emisiones de metano. Acuérdense que esto es a escala de predios grandes. Lo mismo vamos a hacer con nitroso. Las estimaciones van a ser en función de la vegetación, del suelo y de lo que estén consumiendo los animales en función de la dieta. Y vamos a medir también alguna cosa que tiene que ver con el clima con sensores remotos de todo lo que es los factores biofísicos, ¿no? Cambios en el albedo, cambios en evapotranspiración, que también afectan el clima, no solo el CO2, el metano y el nitroso. Entonces estamos midiendo como un pool de variables, ¿no? Cambios en CO2, cambios en metano, cambios en nitroso, y también cambios posibles en radiación de onda corta, o sea, en estos factores. El diseño del componente va a estar dirigido básicamente, creo que va a haber un director general que maneje todo el proyecto, y después va a haber distintos grupos que se encargan, por ejemplo, de todo lo que es SIG y teledetección, o sea, la parte de gestión de los sistemas de información geográfica de los predios. Había un equipo que va a hacer todo el tema de laboratorio de heces, y ahí, bueno, esto es conjunto INEA, facultad, ministerio. Está toda la opción de empezar a usar las ecuaciones NIRS que ya están y todas esas cosas para estimar calidad de dieta. Va a ser un equipo de modelado con esos datos, un equipo de muestreo de suelos y un equipo que vamos a analizar todos los posibles cambios de vegetación. Esto dura un proyecto que dura 4 años, y vamos a medir en los predios focales y en los vecinos al inicio y al final de 4 años. O sea que vamos a poder diferenciar también cambios espaciales y temporales al mismo tiempo. Por ejemplo, si hay sequías grandes y eso, capaz que todos pierden, pero tenemos una referencia de un vecino al lado que está haciendo un pastoreo tradicional. Y bueno, eso es todo, ¿no?